Amén. Vamos a Mateo capítulo 3 directamente hoy. Tenemos bastante tela para cortar. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vaya encontrando ahí en su Biblia, Mateo 3, 13. Yo le animo a que usted cuando pueda traiga su Biblia para que esté viendo ahí en la palabra de Dios y verificando todo lo que queremos decir y enseñar debe concordar con la palabra del Señor. Si no tienes una Biblia, nos encantaría ayudarte a tener una. Puedes pasar por la bienvenida y con mucho gusto te regalamos una. Vamos a Mateo 3, 13 y quiero recordarles dónde nos quedamos la semana pasada. Si recuerdan, el pastor Jason nos anunció que es una nueva jornada que hemos comenzado, una jornada que posiblemente va a durar unos 3 y medio de años, en donde vamos a ir por los 4 evangelios. ¿Qué son los 4 evangelios? Los 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son el evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Estos son los 4 libros que cuentan el evangelio, que cuentan la historia de Jesús. Y así como aquellos discípulos pasaron más o menos 3 años y medio con Jesús, aprendiendo de Él, siguiéndolo a Él, nosotros vamos a estar estos próximos 3 años caminando cerquita de Jesús, aprendiendo de Jesús, acercándonos a Él, escuchándonos. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y hasta ahora, ya se acuerdan que en diciembre estuvimos viendo los primeros 2 capítulos de Mateo. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 3. Y hasta el momento hemos escuchado acerca de la historia de Jesús, hemos escuchado sobre Jesús, pero hoy vamos a llegar al momento en que Jesús entra en la escena. Vamos a escuchar a Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora es que se pone esto bueno y nos vamos a dar cuenta que su llegada, esa entrada, no es como quizá algunos esperaban que fuera. Y esto no es algo, esto es algo que vemos muchas veces en Jesús, ¿verdad? Así que leamos Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Ya me leí el otro. Déjame comenzar acá. Un día Jesús fue a Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Esta no es la llegada esperada del Mesías. Acuérdate que la gente está esperando un Mesías que es un militar, un rey, alguien poderoso, alguien que viene con mucho poder. Juan mismo les dijo: el que viene detrás de mí es más grande que yo. Dijo: ni siquiera merezco cargar sus sandalias, ni siquiera merezco ser su esclavo. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Imagínate, yo no sé si quizá la gente se esperaba a alguien que tiraba rayos por los ojos, algo así bien tremendo, bien poderoso. Pero Jesús llega en un momento y se mezcla entre la multitud. No hizo mucho ruido, no se anunció, llegó humildemente y se puso en la fila para ser bautizado. Anteriormente vimos que cuando Juan el Bautista estaba allí predicando el arrepentimiento y bautizando a las personas, habían cientos de personas. Por lo tanto, Jesús llega allí en medio de aquella multitud y posiblemente se pasó entre ellos completamente desapercibido, hasta que Él va a donde Juan para ser bautizado. Se puso en la fila y es la manera inesperada. Tan inesperado que el mismo Juan protestó. Eso sí lo vamos a ver ahora en el versículo siguiente, que me lo estaba leyendo cuando todavía no me tocaba. Pero dice, versículo 14, pero Juan trató de disuadirlo. Juan trató de disuadirlo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Mire, dice que Juan trató de disuadirlo. Algunas versiones dicen Juan se opuso. El verbo que utiliza Mateo, cuando Mateo escribe esta carta, su libro, en el lenguaje griego, él utiliza un lenguaje que está queriendo decir que Juan estaba continuamente tratando de persuadir a Jesús, de detenerlo, de no dejarlo, que detenerlo de bautizarse, ¿verdad? Y lo que está pasando es que Juan no entiende por qué Jesús
quiere bautizarse. Juan no entiende por qué él está haciendo lo que está haciendo. Él sabía que Jesús no necesitaba el bautismo del arrepentimiento. Él sabía que Jesús era, ¿verdad? Esto era un acto de humillación y que Jesús no necesitaba ahí humillarse reconociendo sus pecados. ¿Por qué iba a Jesús tener que hacer un acto de tal humildad cuando Él era el Mesías, cuando Él era poderoso? ¿Por qué haría Él esto, verdad? Y la respuesta que Jesús le da a Juan es una respuesta rara. Fíjate que le dijo a Juan, esto nos conviene que hagamos lo que es justo. ¿Qué está queriendo decir Jesús a Juan con esto? Nos conviene, Juan. Creo que Jesús estaba haciéndole saber a Juan que esto era algo que también le convenía a Juan, porque era una manera de Jesús unir su ministerio con el ministerio de Juan. Juan había estado predicando como profeta, predicando el arrepentimiento, y Jesús está llegando y se está uniendo a Juan, uniendo el mensaje que Juan está diciendo. Y Jesús está en cierta manera validando el ministerio de Juan, validando el que Juan predica el arrepentimiento para la justificación. Y Jesús está diciendo, nuestro mensaje está alineado. Al momento que la gente se dé cuenta que Juan y el Mesías están juntos en algo, van a decir, oh, verdaderamente este hombre está predicando la verdad. Entonces sí le conviene a Juan en cierta manera. Pero también Jesús está diciendo, ¿verdad?, algo más grande, está haciendo algo más grande. Cuando Él dice que tenemos que cumplir con lo que es justo, tenemos que cumplir con la justicia. Está hablando, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Y Jesús no necesitaba ya ser más justo, porque Jesús no tenía pecado. Él no necesitaba cumplir con la justicia para salvarse, ¿verdad? Ya Él era justo, Él no tenía pecado. Pero Jesús estaba mostrando lo que otros podían alcanzar por medio de esa metanoia, esa palabra que vimos la semana pasada, ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad. Jesús estaba en ese momento mostrándole a ellos. Jesús estaba modelando la obediencia al Padre. Jesús estaba modelándole a todos aquellos que estaban allí viendo. Él se estaba identificando con las mismas personas que Él vino a salvar. Imagínate, Jesús estaba haciendo como uno de ellos, aunque Él no era como ellos. Él se estaba identificando con ellos. Él se estaba identificando con los humildes. Al Jesús ponerse en aquella fila para bautizarse con todos aquellos que estaban allí reconociendo, no merezco ser llamado pueblo de Dios, estoy mal, reconozco mi pecado. Jesús al unirse a ellos se estaba identificando con los más de abajo. Eso es algo que Jesús estaba haciendo en ese momento con su bautismo. Y qué interesante que Jesús se está identificando con aquellos por medio de un acto que niega su inocencia. Fíjate, piensa bien en esto. Jesús está haciendo un acto que niega su inocencia. Cuando la gente allí se bautizaba por arrepentimiento, estaban arrepintiéndose de su pecado. Estaban reconociendo, estoy mal, soy pecador, no merezco ser llamado pueblo de Dios. Ese era el acto, ¿verdad?, del bautismo en aquel momento. Y Jesús está haciendo un acto que Él no necesita hacer. Por lo tanto, Él se está identificando como si Él fuera culpable, aunque Él no es culpable. Está allí en un acto que niega su inocencia. Y en realidad lo que está haciendo es que nos está dejando ver en el futuro, nos está preparando para un día en el cual Él va también a participar en un acto público en el cual también va a negarse su inocencia. ¿Saben de qué hablo? Estoy hablando de la crucifixión. Estoy hablando de aquel día en el cual públicamente Él va a ser crucificado entre criminales como si Él fuera culpable, como si Él fuera un pecador, negando su inocencia.
Jesús se está identificando con aquellos que Él vino a salvar. Comienza su ministerio identificándose con los pecadores, termina su ministerio identificándose con los pecadores. Por eso al final dice, consumado es. De hecho, las profecías que habían sobre el Mesías indicaban que Él se iba a identificar con los pecadores. Escucha lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías 53, 12 dice así: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. Está hablando de una descripción del Mesías. Y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Está diciendo que fue contado entre los pecadores, transgresores, pecadores. Fue contado entre ellos. Ese es Jesús, que fue contado entre ellos. Y Él allí, identificándose con los pecadores, puesto en aquella fila, bautizándose como cualquiera otro que necesitaba arrepentirse, estaba siendo contado entre los transgresores. No solamente por medio de su crucifixión fue contado entre los pecadores, sino también por medio de su bautismo. Jesús elige identificarse con aquellos que Él vino a salvar. Qué cosa más linda. Que Jesús elige identificarse contigo, conmigo, con aquellos que vino a salvar. Jesús elige identificarse. Parecía como si Él fuera igual a cualquier otra persona. Pero sabemos que Él no era igual a cualquier otra persona. De hecho, lo que sucede después nos hace ver a todos, hizo ver a todos que Él no era cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede después? Cuando ellos todos se dan cuenta quién Él es. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad? Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo. Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y postrarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Todos los que estaban allí supieron que este era el Hijo amado de Dios, que Dios estaba complacido con él. Su espíritu descendió sobre él. Dice que el cielo se abrió. No como cuando usted se asoma por la ventana así a ver qué está pasando en la calle, ¿no? Que usted nomás hace así. No, como cuando usted hace así, mire, y abre la cortina. Se abrió el cielo, el Padre abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. En Él estoy feliz. Se dieron cuenta quién era Él. El Padre habló. Mire, esto es un momento importantísimo en la historia. ¿Por qué esto es un momento importantísimo? Porque anteriormente a esto, desde el profeta Malaquías, que eso era más de 300 años, Dios no había hablado a su pueblo. Dios había guardado silencio. Por más de 300 años Dios no habló a su pueblo. Y cuando Dios rompe el silencio, lo hace diciendo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Esto es algo maravilloso. No era cualquiera, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Los judíos conocían los salmos, y por medio del Salmo 2 ellos entendían y creían que el Mesías debía ser también hijo de Dios, que era hijo de Dios. Mira lo que dice el Salmo 2. Salmo 2, 7 y 9. Salmo 2, versículo 7 dice así: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones.
Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Los judíos entendían que este salmo estaba hablando del Mesías, que este salmo estaba describiendo el que ha de venir, y lo describe como hijo de Dios, el hijo de Dios. Y en este momento vemos que en Mateo nos cuenta que cuando se abre el cielo, Dios dice: este es mi hijo. Entonces reúne la cualidad del Mesías esperado. Aunque muchos creían que el Mesías iba a ser hijo de Dios, pero habían otros que pensaban: no, el Mesías va a ser diferente, el Mesías va a ser un siervo sufrido, basado en las profecías de Isaías. En la manera en que Isaías describe al Mesías, describe un siervo que viene a morir, a sufrir por los que viene a rescatar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Isaías 52. Vamos ahí rápidamente. Isaías 52, 13 y 14. Mira lo que dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Él está hablando de un siervo sufrido, desfigurado. Mira lo que dice el capítulo 53, versículos 3 al 5. Muchos de ustedes quizá lo han escuchado antes. Dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces Isaías nos describe a un Mesías, a un Salvador que es sufrido, un siervo que viene a entregarse, que viene a sufrir por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los judíos estaban buscando ver a un que se identificara como hijo de Dios, otros buscaban a uno que fuera sufrido. Pero ¿cómo podían identificarlo? Precisamente el mismo profeta Isaías también les da a ellos una descripción para ayudar a identificarlo. Voy a leerles Isaías capítulo 42, versículo 1, en donde mira cómo lo dice Isaías. Dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Escucha bien otra vez. Presta atención a estas palabras. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. ¿No se parecen estas a las palabras de Mateo? Este es mi hijo en el cual estoy complacido y el Espíritu de Dios desciende sobre él. Se parecen muchísimo a la descripción de Mateo, a lo que Isaías nos dice, ¿verdad? Dice que se deleita sobre él, que se deleita de él, que el Espíritu desciende sobre él. Jesús estaba mostrando ser el Hijo de Dios, porque él dice: este es mi hijo, pero también está mostrando que va a ser el siervo sufrido. Por eso él puede hacer lo que nadie esperaba. Por eso él puede ser Dios y puede ser sacrificio. Por eso él puede ser justo y traer justicia a aquellos que la necesitan. Eso es lo que puede hacer Jesús. Les explico un poco. En la historia de la humanidad, cuando los humanos, los pueblos han creído en cosas, han creído en dioses, han creído en seres, muchas veces se han creído que los dioses son los que controlan el clima, el universo, las cosas. El humano ha querido mantenerse como a la buena de los dioses. En muchas de las religiones
que han existido, la gente ha querido mantener a los dioses contentos. Por eso cuando ves las religiones antiguas, la gente llevaban ofrendas, llevaban sacrificios, llevaban cosas, porque era para mantener contento a los dioses, porque si se enojan nos va mal. Esto lo vemos aún en los nativos, en los indígenas, aún en nuestros países latinos, en los mayas, en los incas, en los aztecas. Vemos, ¿verdad?, que ellos querían mantener a los dioses tranquilos, calmados. Por eso daban los sacrificios, por eso hacían cosas terribles. Porque hay que estar en el lado bueno de Dios. Hay que estar en el lado bueno de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando a través de Abraham, cuando a través de sus descendencias, Dios se revela al pueblo de Israel, ellos se dan cuenta en ese momento de que no hay ningunos dioses, que solo hay un Dios verdadero. Y este único Dios verdadero muestra su poder de manera maravillosa, muestra que Él es el único de confiar y les da a ellos una ley. Por medio de Moisés, Dios le da a su pueblo una ley y con esta ley ellos pueden mantenerse en el lado bueno de Dios. Con esta ley ellos pueden agradar a Dios. El problema es que el pueblo no pudo cumplir con la ley porque sus corazones son corruptos. Mira, el corazón tuyo y el mío son corruptos, somos pecadores. Somos imperfectos, nuestro corazón tiene maldad. Y por más que queremos ser buenos, siempre hacemos lo malo. Siempre fallamos. El pueblo de Dios se dio cuenta que ellos no podían cumplir la ley a la perfección. No podían agradar a Dios por medio de cumplir la ley de Dios. Y tú y yo tampoco. Tú y yo tampoco podemos agradar a Dios por medio de cumplir su ley porque nos quedamos cortos, fallamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Nos hemos quedado cortos. El pecado nos ha separado de Dios. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios. Pero ahí es donde llega Jesús. Este es el momento de la entrada de Jesús. Donde tú y yo nos quedamos cortos, llega Jesús. Jesús sabía que había que cumplir la ley para alcanzar la justicia. Jesús vino a ganar nuestra justicia. Jesús cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir para Él poder darnos a nosotros la justicia. ¿Qué está haciendo Jesús? Está tomando mi vestimenta sucia. Jesús la está tomando y me está dando la vestimenta de Él, limpia, preciosa. Está tomando mi lugar. Es lo que hizo Jesús al identificarse con los pecadores. Cuando el Padre le dice a Jesús, este es mi Hijo, en Él estoy complacido. Asimismo, el Padre te ve a ti y me ve a mí cuando estamos en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, el Padre no ve tu pecado, tu corrupción, tu quebrantamiento. El Padre, cuando tú estás en Cristo, dice, este es mi Hijo, estoy complacido en Él. No porque tú eres bueno, no porque te lo ganaste, no porque has sido perfecto, sino porque cuando el Padre te mira y tú estás en Cristo, el Padre mira a Cristo. El apóstol Pablo explica esto con sus palabras a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Pablo dice, al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Recibimos la justicia por medio de Cristo. Tú y yo podemos recibir la justicia por medio de Cristo. Y el Padre te ve y dice, estoy complacido contigo. Tú eres mi hijo. Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio, que tú y yo hemos pecado, que tú y yo hemos hecho lo que no le agrada a Dios, que tú y yo hemos fallado en cumplir la ley y ese pecado nos separó de Dios, nos quebrantó nuestra relación con Dios y no podemos hacer nada tú y yo para restaurar esa relación, pero que Jesús
siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo sin pecado, se identificó con nosotros, se puso en la fila, se contó como pecador y pagó como pecador para darnos su justicia a nosotros. Eso es lo que hizo Jesús en medio de la cruz. Por su bautismo se identificó con nosotros, por su crucifixión se identificó con nosotros, ganó nuestra justicia. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es reclamarla. Reclamarla. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que Él nos modeló, por medio del bautismo. Porque cuando tú y yo nos bautizamos, estamos diciendo: he muerto a mi vida vieja, he entregado mi vida a Cristo y vivo una vida nueva en Él. El acto de nosotros bautizarnos es un acto de reconocer que Cristo Jesús es nuestra única esperanza, que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestra vida vieja. Por eso el acto de bautismo se representa con una agua donde tú entras al agua y es como un entierro. Es un entierro. Es esa persona vieja, es enterrada. Y cuando sale del agua es una nueva persona. Ahora, entiéndeme bien. Meterte al agua no te salva. Es el símbolo. El bautismo es un símbolo de algo que ya sucedió en tu corazón. Primero, el primer paso es poner tu fe en Cristo, reconocer que Él es el único que te puede salvar, reconocer que eres pecador, reconocer que has quebrantado la ley de Dios, arrepentirte, pedirle perdón. Y entonces tú dices: te entrego mi vida, Señor, muero a mi vida vieja, dejo atrás mi vida anterior y de aquí en adelante vivo para ti, de aquí en adelante soy tu hijo, de aquí en adelante vivo para ti. Romanos capítulo 6. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y es lo que te estoy diciendo. El bautismo es una confesión pública de morir a mi vida vieja, de morir a lo que yo era antes, de dejar atrás quien yo era y entregarme completamente al Señor para que Él me dé una vida nueva. Es una confesión de algo que ha sucedido en tu corazón. En un momento tú vas a tener la oportunidad de dar el primer paso. Aquí van a haber líderes, pastores, y tú puedes venir donde uno de ellos y orar con ellos y decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero confesarlo como Señor y Salvador. Admitir que has pecado, admitir que necesitas a un Salvador. Creer que Él es el único que te puede salvar. Y confesarlo como Señor de tu vida. Muriendo a tu vida vieja, entregándole todo para que Él te dé vida nueva. Ese es el primer paso. Hay algunos aquí que necesitan esa vida nueva que el Señor promete. Hay algunos aquí que necesitan esa vida que el Señor te quiere dar. Pero por alguna razón no has dado el paso de entregar tu vida a Él, de morir a tu vida vieja. Quizá has dado el paso de confesarlo ahí en oración, de aceptarlo en tu corazón, pero no has dado el paso de confesarlo públicamente por medio del bautismo delante de los demás. Y quizá tú necesitas venir y decir: necesito confesar al Señor como mi Señor y Salvador por medio del bautismo públicamente. Aquí van a haber personas listas para orar por ti y ayudarte a dar ese paso. El Señor quiere obrar en ti. Pero ojo, mira, fíjate, ¿cuándo fue que vino el poder del Espíritu Santo sobre Jesús? Después que Él obedeció al Padre.
Jesús obedeció al Padre, se identificó con los pecadores, se puso en la fila, allí se bautizó y se humilló como si Él fuera un pecador. Y después que Jesús hizo esto, entonces fue que el Padre le dio su espíritu, descendió su poder sobre Él. Esto es algo que lo hemos dicho anteriormente aquí en Fielder, quizá lo has escuchado, y es que la bendición de Dios viene al otro lado de la obediencia. Tú quieres que Dios obre con poder en tu vida, obedece al Señor. Obedece al Señor a lo que Él te llama. Obedece al Señor lo que Él quiere hacer contigo. Obedece al Señor entregando tu vida a Él, muriendo a tu vida vieja y viviendo nuevamente en Cristo. Y en un momento vamos a cantar una canción que dice: oh gloriosa cruz, me invita a morir para en Él vivir. La cruz de Cristo te invita a ti a morir juntamente con Él. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor quiere hacer algo en tu vida, pero tienes que estar dispuesto a morir a tu vida vieja y reconocerlo a Él como Señor y Salvador de tu vida. Algunos de ustedes necesitan dar un paso como ese. Algunos de ustedes ya han dado un paso como ese. Quizás necesitas simplemente venir y orar, porque hay una parte de tu vida donde necesitas experimentar el poder de Dios y necesitas que alguien ore por ti. Aquí mira mira la cantidad de líderes y pastores que están aquí listos para orar por ti en esta mañana. Y te invito a estar de pie y mientras cantamos, tú respondes.